Bendiciones. Vamos a continuar con esta práctica del tema de la materia del discipulado. El tema es Marcos capítulo 5. Estamos viendo una materia que se llama discipulado con el sistema Wesley. Existen varios videos anteriores. Hay un video que es la base de esta materia, que son las preguntas del discipulado con el método Wesley. Busquen el video. Vamos a contestar leyendo Marcos capítulo 5 del 1 al 20, la pregunta 2, la naturaleza de Jesús. Jesús te pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Esta pregunta se tiene que contestar en base a la lectura que usted determine. Y la pregunta 3, la actividad de Jesús. Jesús te dice, ¿sabes lo que yo he hecho por ti? ¿Sabes lo que yo hice por el personaje, por las circunstancias, por la situación que tú acabas de leer en esa porción de la Biblia? Para que ustedes tengan mayor habilidad en contestar con este método, vean el video que ya les comenté. Vamos a comenzar. Recuerden que la primera regla es pedir Espíritu Santo. Usted no puede comenzar a hacer un estudio bíblico si no pide que el Espíritu Santo venga y le capacite y abra los ojos del entendimiento y abra los oídos para que se cumpla aquello que el que tenga oídos para oír, que oiga y que entienda. Bueno, vamos a hacer una brevísima oración. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Amado Señor, pues en esta mañana, antes que nada, te damos gracias en esta tarde o en esta noche, porque nos permites tener el privilegio de tener la palabra en nuestras casas. Aún ya hay tecnología que nos permite tener la palabra con mayor prontitud y aún más herramientas. Gracias, Señor. Espíritu Santo, pedimos que tú vengas y que nos llenes y que nos levantes y que nos guíes y que nos transformes. Entregamos todo pensamiento, toda distracción. Ayúdanos a entender, ayúdanos a visualizar las escenas exactas, los momentos, a las personas a las que tú tocaste, a las que tú les cambiaste la vida, a las que tú rescataste, a las que tú enseñaste, que también nosotros podamos sumergirnos en esos momentos y comprender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Amén y amén. Bueno, pues lo que debemos de hacer es, en primer lugar, póngale pausa a este video y posteriormente de que usted le ponga pausa al video, va a leer Marcos capítulo 5, todo el capítulo, y usted va a tener que distinguir desde una vista panorámica de helicóptero cuáles son los temas principales que está abarcando Marcos capítulo 5. De una manera muy rápida vemos que se divide en dos partes muy grandes. Seguimos después de lo que es una enseñanza exhaustiva del reino de Dios en Marcos capítulo 4, cómo es el reino de Dios mediante parábolas. La continuación es de que cambia el escenario y Jesús llega de un viaje a través de un lago y desembarca en la tierra de Gadara, en donde están los gerasenos o los gergesenos o los gadarenos. Vamos a ver por qué en algunas versiones no es lo mismo. No se nombran de la misma manera. Probablemente se refieran a los mismos pobladores, pero no se llaman de la misma manera.
Estamos viendo que hay una actividad entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, del versículo 1 al verso 20, del 21 al 43 viene el tema de la fe. Jesús entra otra vez a la barca y regresa del otro lado del lago y las multitudes lo rodean. Hay alguien donde, de una manera extraordinaria, reconoce a Jesucristo como el único que puede ayudarle en un asunto donde nadie más. Reconoce su poder. Y al quien menos esperábamos que lo reconociera, Jairo, un líder muy prominente de una sinagoga local, que para aquellos tiempos era este personaje pertenecía a un grupo contrario, que estaba en contra de las enseñanzas de los milagros de Jesús. Pues este personaje reconoció que había alguien que podía ayudarlo. Marcos hasta ahorita no nos había relatado absolutamente a nadie hasta que llega con Jairo. Jairo le ruega que vaya con Jesucristo, que vaya Jesucristo a su casa para sanar a su hija que estaba al borde de la muerte. Pero en el camino hay un milagro que antecede al segundo. Y eso, ¿por qué se da este milagro? Tal vez no tenía que haber sido, pero hasta la clave que se llama fe. Eso es lo que vamos a ver. Si usted llegó a esas conclusiones después de haber leído Marcos capítulo 5, muy bien. ¿Hay subtemas? Sí, pero ahorita no vamos a ver eso. Vamos a verlo en el transcurso del segundo video. Este solamente es la introducción. Para esto nosotros ya tuvimos una sesión de Zoom y este ejercicio ya lo hicieron algunas personas que están en el curso. No es un curso. Estamos dando solamente unas ayudas para que las personas que quieran aplicar el método Wesley lo puedan hacer por cuenta propia. Entonces, en esta ayuda nos reunimos por Zoom y vamos a ver qué es lo que algunas personas hicieron con algunas herramientas muy básicas que usted también puede ir desarrollando. Bueno, vamos a ver entonces, les quiero dejar la grabación de Marcos capítulo 5, tomando la herramienta en el internet del canal Lectura Pública de la Biblia y se llama Audiobiblia Dramatizada. Búsquela. Suscríbase. Nosotros ya nos suscribimos. Entonces yo los dejo con esta parte de Marcos capítulo 5. Ponga mucha atención. Es necesario que usted repita la lectura 1, 2, 3 veces, las que sean necesarias, hasta que usted piense que ha podido captar el mensaje que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio según Marcos, capítulo 5. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. En el nombre de Dios,
Te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: ¡Sal de este hombre, espíritu maligno! Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. Porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. ¡Envíanos a esos cerdos! ¡Déjanos entrar en ellos! Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió enseguida para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: No, ve a tu casa y a tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Jesús. Gloria a Dios. Bueno, la segunda parte de este capítulo 5 no la vamos a tomar ahorita, ya que este tema es una cátedra que Jesucristo nos va a mostrar y nos va a dar para mostrarnos que Él es todopoderoso y la autoridad que tiene sobre el reino de las tinieblas. Bueno, a estas alturas usted ya debió de haber leído varias veces este mismo capítulo en este tema. El paso que usted debería de hacer es subrayar las palabras que no le queden claras, que no sepa el significado, y tomar un diccionario. No hay necesidad en muchas ocasiones de que sea un diccionario bíblico. Usted mismo podría resolver varias de sus dudas con un diccionario normal. Si usted ya tiene un diccionario bíblico, pues hay que utilizarlo. Si no lo tiene, no se preocupe. También usted puede verificar algunas palabras con otras versiones de la Biblia para ver qué traducción hicieron estas personas y si es más entendible. Vamos a ver entonces el encuentro que tuvimos por Zoom, y vamos a ver cómo diferentes personas han llegado a ver algunos puntos en común de lo que Jesús habló a sus vidas y a sus corazones. Ajá. ¿Sí me escuchan? Sí. Yo leí sobre el endemoniado gadareno, de cómo en- en- anteriormente ya habíamos visto de que los demonios reconocían a Jesús. O sea, ellos podían apreciar su poder. Y en este capítulo 5 pues me quedé igual de asombrada de que, o sea, eh,
había mucha gente incrédula, más sin embargo, bueno, hasta en la actualidad, ¿no? Hay mucha gente incrédula y sin embargo los demonios creen que él, también, lo que bueno, ese lo vi, lo de el endemoniado gadareno y sobre la hija de Jairo. Ujú, Lo que a mí me llamó la atención es de que cómo los, los discípulos, pues, le dicen, ¿no? De que no molestara al maestro. O sea, que ujú, prácticamente le dicen: "Es que tiene otras cosas importantes que hacer". ujú, Y eso me llamó a mí mucho la atención o sea, como si fuera una limitante, así de él, como incluso hasta como si minimizaran eso, de que Jesús fuera a visitar a su hija, así como algo mínimo cualquier cosita, y él tiene cosas más importantes que hacer. Y también algo muy impactante, o sea, uno de los actos de fe, yo creo, más importantes de toda la Biblia fue lo de la mujer que tocó el manto de Jesús. Su fe de tan solo con tocarlo voy a ser sana. Esos son, bueno, para mí serían como los 3 puntos más importantes de la lectura. muy bien, Jared, muy bien. Bueno, Elsa me comentó hace un momento que estaba en camino hacia un lugar, entonces por obvias razones, pues no sé, si le sea posible contestar. Yo creo que no. Entonces, em, entonces, ¿alguien más que quiera dar su opinión, que quiera participar? Sí me escuchan bien, lo que pasa que yo no las escuchaba bien ahorita que estaban dando su participación, hermana Cris. ¿Sí Ah, se ok. escucha? Sí, sí, es que a veces es el internet de la casa de la persona que está fallando, pero tú Ah, sí te ok, escuchas perfectamente, sí. muy bien. Bueno, yo también quiero dar aquí mi punto de vista. Aquí me impacta también, no lo había notado, siempre he leído los evangelios y no había notado esto tan extraordinario que a veces no lo tomamos tanto en cuenta, los demonios. Y de verdad que es impactante porque aquí comienza el capítulo 5 hablando otra vez de los demonios, que a veces no le tomamos tanta importancia, pero un demonio es real. Un demonio en la actualidad y como en estos tiempos también, Dios quiso sacarlos a la luz, Jesús, porque es algo real en esta vida. Y aquí dice que como decía Yaret, es impactante cuando dice que los demonios se arrodillaron. Pero a mí lo que me llamó la atención en el versículo 7 dice aquí la palabra de Dios, y clamando a gran voz, le dijeron a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Eso de que él mismo, en el nombre de Dios, le estaba suplicando a Jesús que no lo atormentara, me impacta, porque le dice: en el nombre de Dios, te suplico que no me atormentes. Entonces, eso me llamó la atención, que ellos mismos, los demonios, pronuncian el nombre de Dios. Y pues aquí me muestra también que un endemoniado es violento. Una persona que está endemoniada tiene mucha violencia. Dice que él mismo se hería con piedras. Una persona que tiene un demonio, pues así lo puedo ver, no tiene paz porque dice que andaba en los sepulcros día y noche gritando a todo momento. Entonces, eso lo pude notar, no lo había notado en otras lecturas que yo tenía y decía así, es cierto, así es una persona que está endemoniada. Y también otra parte es donde dice que los mismos demonios le dijeron a Jesús que los mandara al hato de cerdos. Me llamó la atención porque quiere decir esto, que los demonios quieren estar en alguien, no quieren estar así como dice la Biblia en Corintios en el aire, sino quieren estar dentro de una persona o de alguien.
Entonces, también otra de las cosas que dice que aquí que la multitud comenzó a rogarle a Jesús en el versículo 17, le empezó a rogar a Jesús que se fuera y lo dejara en paz a Jesucristo. Después del, pues sí, del milagro extraordinario que hizo con este hombre, la gente en vez de agradecer o en vez de impactarle lo que Jesús estaba haciendo, dice que se enojaron y le dijeron a Jesús que se fuera de ahí, que los dejara en paz. Eso a mí me impacta porque yo creo que en la actualidad es lo que mismo que reacciona el ser humano. No tenemos tal vez en nuestra mente lo que Jesús hace. Lo dejamos muy como si fuera cosa insignificante. Yo siento que lo tomaban esas personas por pues vieron al endemoniado ya en su cabal juicio y en vez de darle gloria a Dios por lo que él estaba haciendo, por estar la multitud, versículo 19 dice que este endemoniado que ya estaba en su cabal juicio quería ir con Jesucristo y él le dijo, no, ve a tu familia, ve a tu casa, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que Dios ha sido contigo. Yo creo que Dios tenía sus propósitos para todo lo que él hacía. Jesús, en sus propósitos divinos, quería que se compartiera y se difundiera pues el testimonio de este hombre como lo que quiere hacer en la actualidad. Amén, amén. Fíjate, Lore, que excelente análisis. Ahorita vamos a dar la palabra a Lili también para que ella nos comparta. Hoy no nos va a dar tiempo de ver otra cosa que no sea el endemoniado, porque tenemos un sándwich. ¿No se dieron cuenta que tenemos un sándwich muy bonito? Porque venimos de lo que es el reino de los cielos y cómo es, y de repente Jesucristo se va junto al mar de Galilea y viene esta actividad demoníaca que es la batalla del reino de las tinieblas contra el reino de la luz que es Jesucristo, y de repente termina y viene un pivote porque resulta que él iba caminando, se aparece un grande de los fariseos, pero en el camino viene la mujer con flujo de sangre. Ese sándwich que tenemos allí, lo vamos a tomar con mucho detenimiento porque tiene muchos significados, en cuanto a la gente ay, permítame, en cuanto a la gente que es judía. Y es bien importante que nosotros podamos tomar toda esa parte de lo que son ellos, ¿no? Porque realmente Jesucristo, los personajes que estamos viendo son judíos. Los que no son judíos son aquellos que ahorita Jesucristo no está yendo por los adoptados. Ahorita Jesucristo está yendo por los judíos. O sea, él está llevando su mensaje a los judíos. Sin embargo, no lo reconocen. Es lo que estamos viendo, no lo reconocen. Y ahorita vamos a detenernos en esta actividad demoníaca porque está muy fuerte y vamos a darle oportunidad a Lili, que nos comente si hay algo adicional que le haya llamado la atención de lo que, bueno, la verdad muy completo, Lorena, felicidades, muy completo. Ahorita vamos a ver unos detalles también. No es fácil, no es fácil ver y detenerse en tanta actividad, en esta actividad tan fuerte, pero gracias a Dios, ahorita lo vamos a hacer. Lili, coméntanos algo, por favor, algo que te haya llamado la atención, que te haya impactado, como dijo Lore, que a lo mejor alguna vez leyó el pasaje, pero ni cuenta se había dado, ¿no? Ah, hola chicas, buenas tardes. Bueno, ya son buenas noches, ¿verdad? Sí. Buenas Este, noches. bueno, yo estuve leyendo este capítulo 5 y en este capítulo veo que Dios obró en 3 milagros, que el primero es el endemoniado, el segundo milagro que obró es el de la mujer con flujo de sangre y finalmente con la hija de un hombre llamado Jairo. A mí lo que me impactó, o sea, aunque yo ya lo había leído muchas veces, ¿no? Hemos escuchado esta historia de la mujer que sufría
una hemorragia, un flujo de sangre. En esta ocasión me llamó mucho la atención porque podemos ver que esta mujer tenía ya 12 años con esta enfermedad del flujo de sangre y yo me quedé pensando, ¿no? Que era una enfermedad física, pero creo que también era algo muy doloroso, ¿no? Y que la llevaba a tener incomodidad y creo que también mucha vergüenza. Estuve investigando un poco y una persona que tenía esta enfermedad era considerada impura según los judíos. Y eso lo encontramos en Levítico 15 del 25 al 27. Y estuve leyendo esos versículos y dicen que las personas, bueno, las mujeres que estaban en su periodo menstrual eran consideradas impuras, pero si tu periodo tardaba más, o sea que ya era una enfermedad, si una mujer ya tenía flujo de sangre durante muchos días, era considerada una ceremonialmente impura. Entonces, todas las personas que se le acercaban se convertían también en impuros, porque, por ejemplo, era muy estricta esta ley, ¿no? Porque decía, donde duerma, o sea, la cama de la mujer va a ser impura, donde se siente es impura. Si alguien la toca, se convierte en una persona con impurezas. Entonces, según esta ley, pues esta mujer fue excluida de su familia, fue excluida de sus amistades, de sus vecinos y no tenía permitido ir ni a la sinagoga, no podía ir al templo. ¿Por qué? Porque todas las personas que se le acercaran, que la tocaran o que tocaran lo que ella tocaba, pues se convertían en impuros. Entonces yo me quedé pensando y dije, qué tristeza, qué dolor para esta mujer, porque ella ya sentía un dolor físico, algo que la incomodaba, ¿no? En su cuerpo y aunado a eso, no tenía el apoyo de nadie, porque todos la excluyeron, todos se alejaron de ella para no ser impuros, ¿no? Como ella era considerada. Entonces, me impactó mucho porque dice también que ella buscó a médicos, ¿no? Buscó ayuda. Sin embargo, todos los médicos no le dieron una solución. Ella gastó todo su dinero en médicos y no tenía cura. Dice, me parece que era en Lucas, en el Evangelio de Lucas, que dice que era una enfermedad incurable. Entonces, eh, veo la fe de esta mujer, ¿verdad? Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo en esta mujer veo una fe muy grande, ¿no? Porque ella dijo, si tan solo tocare el manto. Entonces, su fe era tan grande que sabía que no iba a ser necesario que Jesús le impusiera las manos y que quizás orara por ella, sino que con el simple hecho de que ella tocara el manto de Jesús, ella iba a ser sana, ¿no? Ella tenía una fe muy grande, una fe que para mí es un ejemplo. Entonces, también cuando Jesús se da cuenta que salió poder de él y él pregunta, ¿no? Que quién lo ha tocado. Él, obviamente sabemos que ella sabía de esa mujer, sin embargo lo hizo como era una multitud quienes lo seguían, él quería ver a la mujer, o sea, quería que la mujer se acercara para hacer como público que ella era salva y que ella era sana. Entonces, veo aquí a un Jesús compasivo, a un Jesús misericordioso y amoroso ante la situación de esta mujer. Y entonces le dice, tu fe te ha salvado, o sea, le dio una salvación espiritual, no solamente una sanidad física, sino que también le dio una salvación, ¿no? Entonces, a mí eso me impacta, ¿no? Porque fue como una salvación completa, ¿no? Ella necesitaba ser perdonada de sus pecados y Jesús tan amoroso, tan misericordioso, tan compasivo, también la sana. Entonces, veo la fe de esta mujer en acción, ¿no? Porque no se quedó como en su casa diciendo, híjole, no, pues yo ya me voy a quedar aquí, ya no hay solución, los médicos me han dicho que yo ya no voy a tener pues una sanidad, ¿verdad? No hay cura para esta enfermedad, no, sino que ella fue y puso su fe en acción, ¿no? Dijo, voy a ir y yo con tan solo tocar su manto, yo voy a ser
salva, ahí rápidamente. Y estuve investigando que quizá ella no quiso como de estar como de frente con Jesús, porque ella posiblemente consideraba que si tocaba a Jesús, ella se consideraba por la ley una persona impura. Entonces ella al tocar a Jesús, Jesús iba a ser considerado impuro porque ella lo iba a tocar. Entonces se dice que posiblemente por eso ella tampoco quiso como estar de frente y hacerlo público, sino dijo que a él no lo consideren impuro al yo tocarlo y al estar en público, sino que lo voy a hacer como a escondidas, ¿no? Algo así. Y que con que yo lo toque voy a ser salva, ¿no? Sin necesidad de que todos lo vean para que él no sea pues mal visto. Pero esto me dejó como reflexión que a veces queremos como quizá no acercarnos después de que cometemos una falta o después de que cometemos un pecado y decimos, no me voy a acercar a Jesús porque estoy impura, ¿no? Porque le fallé, porque hice algo que chin, esto no tiene perdón, ¿no? Lo que acabo de hacer, o a veces así pensamos, ¿no? El enemigo trae mucha culpa y de no te acerques a él porque él ya no te va a escuchar, ya no está contigo después de lo que hiciste, pero sin embargo no sabemos que cualquier pecado, cuando nosotros nos arrepentimos y dejamos de hacerlo y dejamos esa vida, Jesús es compasivo y Jesús nos perdona y Jesús trae esa restauración. Entonces eso fue lo que llamó mucho mi atención y me anima mucho a tener esa fe de esta mujer. Amén, gloria a Dios. Bueno, voy a volver a repetir, como varias se metieron un poquito después. Solamente vamos a ver la primer parte de Marcos. Lo único que vamos a ver el día de hoy es esa parte del endemoniado gadareno o geraseno. Hay algunas, hay algunas versiones de la Biblia que le dicen geraseno. Y también tenemos que ver qué versión están leyendo ustedes, porque algunos dicen eh, gadarenos, otros dicen gerasenos, otros dicen gergesenos. Y es una muy buena pregunta para alguien que quiera decir que la Biblia se equivoca, porque en mi versión dice gerasenos, porque en tu versión dice gadarenos y porque en tu versión dice gergesenos, ¿no? Vamos a ver la primera parte, la parte donde Lili ya hizo toda una reflexión, la cual es muy correcta, está muy completa. Este, sí, realmente abarcaste muchísimo. Uno o dos detalles que ahorita no vamos a poder abarcar por falta de tiempo, pero muy, muy bien, Lili. La verdad es que el Señor tocó tu corazón, habló muy fuerte contigo. Y gloria a Dios. Vamos a darle la palabra a Elsa que está levantando la mano. Elsa, por favor. Buenas noches, hermanas. Bueno, en cuanto a la primera parte de Marcos, igual como dice la hermana Lore, es impresionante cuando uno está leyendo, uno vea más cosas de las que siempre escucha en una enseñanza o cuando ya uno dice, esa cita bíblica ya he leído más bien esa parte de la historia. Pero al leerlo más detenidamente, lo que mencionas, ¿no? Cómo es que cambia el lugar y leyendo un poquito decía que como estaba cerca del lugar de los Gadarenos, por eso es que le llama así y hay esa confusión, ¿no? De los dos lugares que habla, pero es más bien porque está eh, haciendo referencia a un lugar que es más conocido, pero en realidad el lugar al que se refería exactamente eran los Gergeseos, pero Gadaria era el que estaba más cercano y era más conocido, según así entendí, ¿verdad? En cuanto a lo que tomé la lectura. Y también leer acerca de cómo el endemoniado ocupa una frase que solamente los judíos usaban. Es bien interesante porque yo decía, ¿cómo es que podemos saber más acerca de este endemoniado? Cuando dice Jesús, hijo del Dios Altísimo en el verso 7, dice que solamente los judíos y los gentiles usaban esa frase. Entonces, ¿cómo nos deja o nos expresa un poquito más acerca de quién era ese hombre que estaba ahí atado? Y yendo más, versos más adelante, cuando él ya es liberado, cuando los demonios, pues pedían, ¿verdad? Ir a que fueran echados a los cerdos, cómo es que la gente que viene, en vez de que tuviera una actitud de gozo o de arrepentimiento o que creyera en el Señor por el milagro que había sido ahí manifestado,
porque también podemos ver expresado que no es que el Señor no supiera cuántos demonios había dentro de ellos, del endemoniado, sino que era como para hacer referencia de la magnitud del milagro que él estaba haciendo. Porque así como este hombre fue y le dijo a estos hombres que estaban cuidando a estos cerdos, fueron y contaron lo que había pasado a la gente que vivía ahí alrededor, pues él sabía perfectamente que se iba a saber cuántos demonios, la legión que estaba en ellos, que se refiere a muchísimos, que son 6,000 al parecer, cuando se habla de una legión. Entonces, yo puedo imaginar cuando uno dice que hay un endemoniado, a lo mejor la ligereza con la que se toma, pero saber cuántos demonios están operando en su vida es lo impactante de saber que fue liberado. Yo recuerdo que mi esposo en alguna ocasión cuenta que cuando él era misionero, iban a un pueblo y en ese pueblo había un endemoniado. Entonces caminaban horas para llegar ahí a ese lugar y oraron por este hombre que tenía años. O sea, leo la historia y es como si dijera exactamente lo que mi esposo contó. Y al pasar del tiempo, este hombre fue liberado, pero él dice que cuando ya llegaban al pueblo, la gente les decía que ya no entraran al pueblo porque pues ya los estaban buscando por el milagro que había sucedido en este hombre. Entonces ellos siguieron yendo, pero bueno, este hombre que fue sanado, que fue liberado, lo colgaron, le cortaron los pies y dice mi esposo que le pusieron un letrero que decía a todos los cristianos que quieran entrar a este pueblo, les va a pasar lo mismo. Entonces ya los hermanos salían del pueblo a decirles que por favor ya no entraran porque los estaban esperando pues para hacerles exactamente lo mismo. Entonces a veces leemos y pensamos que esto pasa, ¿no? O sea, en tiempos muy, muy lejanos, pero al remontarlo a nuestro tiempo, me impresiona ver que en actualidad todavía podemos ver ese tipo de sucesos. Y cuando dice en el verso 15, dice, y tuvieron miedo. Y a veces ese miedo de ver ese milagro en las personas creo que nos hace actuar así, ¿no? Impulsivamente, o esa gente que no recibe el milagro como es, tal y como es, tener una actitud así agresiva de querer ir en contra de lo que Dios está haciendo. Pero bueno, esa es la observación que hice en esta ocasión al leer este pasaje. Muchas gracias, muy completo, Elsa. Tocaste varios puntos que vamos a tocar ahorita. Ahorita me quiero enfocar exactamente en hacer un retrato de este hombre que fue poseído, porque estaba poseído por los, o sea, ese es el detalle aquí, es que está súper poseído, súper poseído. Entonces, vamos a ver ahorita lluvia de ideas. Tenemos 2 minutos para hacer esta lluvia de ideas. Em, para darle, vamos a formarnos una idea de cómo era este hombre. Ejemplo, este hombre no nació endemoniado. Este hombre en algún momento de su vida tuvo esos demonios, porque Jesucristo le hizo por ahí una pregunta al papá, ¿no? No, eso fue otro. Bueno, de todas maneras, esta persona no había nacido así, esta persona ya tenía años, esta persona se había endemoniado y estaba en un lugar muy peculiar. ¿En qué lugar estaba ese demonio? Porque ese lugar nos dice mucho de lo que él era. Estaba entre los cementerios y los lugares desiertos. Esa persona, creen que estaba, ¿cómo se vestía? No sé, a ver, Martita, ¿cómo visualizas a este hombre endemoniado? Activa tu audio, Martita, porque no te escuchamos. ¿Así ya? Ya, gracias. Ok. Sí, bueno, yo estaba viendo aquí, precisamente para enfocarme un poquito en la pregunta, muy interesante porque aquí Dios nos deja ver
verdaderamente uno de sus atributos, su gran poder, el poder de él sobre este episodio, de este endemoniado. Y yo encontré aquí dos contrastes que me llamaron mucho la atención. Y bueno, ya las hermanas dieron algunas referencias, algunos datos, pero yo aquí encontré dos contrastes muy interesantes que está en el verso 3, que dice que andaba en los sepulcros y nadie lo podía atar. O sea, él habitaba, en los sepulcros. Pero ya después que el Señor lo libera y vemos en el versículo, permítanme, en el versículo 19, que ahí Jesús le dice, vete a tu casa. Aquí estamos viendo un contraste que dice que habitaba primero en los sepulcros y luego le dice Jesús, ve a tu casa. O sea, de habitar en los sepulcros viene ya a habitar a su casa. Entonces, me llamó mucho la atención porque dice que este hombre era un endemoniado, pero si vemos en Números 19:11 nos habla que cualquiera que tocara un cadáver, llámese la persona que fuera, se consideraba impuro. Entonces, como este endemoniado habitaba allí entre los sepulcros, en otra versión dice que eran cuevas de los muertos. Entonces, si este endemoniado estaba allí, se puede decir, en esos sepulcros, en la versión Nueva Traducción Viviente dice que estaba desnudo. Es correcto. O sea, dice que estaba desnudo, o sea, lo dice la traducción. Entonces, estaba completamente desnudo. Y si nos vamos a Génesis, que es una sombra de la desnudez que en ese tiempo Adán y Eva, por el pecado, pues sí se dieron cuenta que estaban desnudos, pero no se habían dado cuenta que estaban desnudos hasta que entró el pecado en ellos. Entonces, es una sombra que realmente nos deja ver, ¿no? Pues obviamente de tiempo antiguo, y me llama la atención porque estaba desnudo. Y veo aquí un contraste muy importante, que cuando el poder de Dios viene y nos libera, nos trae libertad, Él nos viste de vestiduras de santidad, de vestiduras de salvación, pone sus vestiduras sobre nosotros y después nosotros podemos vivir esa vida plena de libertad, de hijas de Dios, de hijos de Dios. Entonces, veo aquí que primero vivía en lugares muy, pues, feos, yo digo, porque yo me imaginaba esa escena, yo decía, Dios, qué feo que este hombre estuviera así allí en esos lugares tan espantosos, ¿no? Llenos de huesos de muertos. Entonces se consideraba impuro este hombre. Y lo vemos en Números 19:11, y por eso yo digo que estaba completamente desnudo. Y también vi otro contraste que también me puse a pensar mucho en él, que dice que, a ver, permíteme un poquito, perdí aquí, donde dice que cuando supieron todo el lugar eso de los gadarenos, las cosas que Jesús había hecho con los cerdos, como decía Lore, los demonios siempre van a necesitar incorporarse en un cuerpo humano o en los cerdos, o no sé, pero siempre necesitan manifestarse a través de un cuerpo, ¿no? Y lo vemos aquí, pero no quiero enfocarme en eso, sino realmente quiero ver aquí cómo la gente dice que los que vieron esa escena, dice que se asustaron, tuvieron miedo y fueron a anunciar a los de ese lugar lo que había hecho Jesús. Entonces dice que ellos se dedicaban a criar cerdos, por eso había tanto cerdo, porque aquí dice la escritura que estaban ahí pues con los cerdos. Entonces cuando ven esa escena, cuando ven lo que Jesús hizo de mandar esa legión a los cerdos, entonces ellos inmediatamente van a anunciar lo que Jesús había hecho, ¿no? Y vemos realmente que,
pues se escandalizaron y entonces dijeron en el verso 17, que vemos otro contraste, dice, entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, o sea, que se saliera de ahí, que no estuviera más allí. Entonces vemos aquí también, y en el verso 20, donde dice que se fue este endemoniado cuando Jesús lo manda y le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces él se va y comienza a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y dice que todos se maravillaron. Entonces yo veo aquí cómo lo rechazaron ahí en ese lugar cuando se enteraron, le rogaron que se fuera. Y acá dice, cuando ya este endemoniado va a contar las cosas, que ya Dios lo había liberado, va a contar las cosas de lo que Jesús había hecho, la gente se maravilló. Vemos un contraste ahí, vemos la luz y las tinieblas. Cuando predicamos realmente el evangelio, el mensaje, muchas veces nos rechazan, muchas veces no quieren aceptar. Y aquí veo este contraste que de la luz y las tinieblas, ¿no? Cuando no quieren definitivamente saber nada, porque la mayoría de los de Decápolis eran gentiles, entonces no querían saber, pero mira lo que Dios hace, es asombroso, y vemos aquí verdaderamente la liberación. Yo también tuve la experiencia cuando anduve en la sierra de tener varios casos, e incluso con algunos de mis sobrinos que se endemoniaron, 2 de ellos, y esto fue cuando fue al inicio de mi ministerio. Yo recuerdo que fue algo espantoso con uno de mis sobrinos. Él se drogaba mucho, pero también había hecho un pacto con Satanás y con la muerte. Entonces, esta actividad satánica, casi por lo regular, yo he visto que es en la madrugada, es de noche. Yo así lo viví con varios casos de liberación. Entonces tuve que meterme al tema de la liberación para poder entender de qué se trataba todo esto, con quién estábamos peleando realmente. Y cuando yo voy con mi hermano Jesús y mi esposo a hacer esa liberación, fuimos de noche. Los casos que teníamos siempre eran de noche. Entonces, Martita, en sí. cualquier momento se acaba la sesión. Tú sigue hablando y se acaba la sesión y volvemos a conectarnos. Ok. Tienes como Okay. 15 segundos, pero Okay. tú continúa. Sí, yo nada más quiero decir esto, que realmente vemos cómo el demonio o los demonios los posesionan y hacen hacer cosas, volviendo a lo de que se quitan la ropa y hacen cosas fuera del orden, y vemos realmente que hay una actividad aquí en este. Bueno, pues ahí se terminó la primera sesión que tuvimos ese día y usted debe de verificar si llegó a las mismas conclusiones que llegaron estas estudiantes, a las mismas preguntas, y entonces podemos ver, tal vez nos falte un poco más de detalles o tal vez usted llegó a algo adicional. Todavía nos hace falta ver el análisis de este texto y lo vamos a hacer en una segunda ocasión. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su amable y fina atención y que el Señor les bendiga, les prospere en todo lo que hagan y hasta la próxima.